Hola, ¿cómo estamos? Les saludo con afecto como siempre, agradecidos que quieren participar en esta cruzada que tengo yo aquí, cultural y sobre todo medicinal en este caso, una técnica muy importante de aprenderse para los buenos médicos, de los médicos honorables como debe ser. Bien, vamos a construir una segunda etapa de la parte del corazón. Tiene que ver mucho con el corazón, con la sangre, con muchas cosas que intervienen en lo que es el proceso del corazón y de las venas, todo lo que es el corriente sanguíneo. Miren, vamos a ver una que es la hemofilia, por ejemplo. Ustedes han escuchado la hemofilia. Es una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. Este, por ejemplo, digamos, los símbolos que engloban a la hemofilia, la repercusionen por ello, es, por ejemplo, los síntomas, básicamente hematrosis, por ejemplo, sangrado, por ejemplo, la parte, el sangrado prolongado, espontáneo. O sea, las hemorragias básicamente graves, que son las que se producen, por ejemplo, en las articulaciones. ¿Vale? O sea, por ejemplo, en otra cosa, en el cerebro también, por supuesto, enojo, en lengua, por ejemplo, garganta, riñones, hemorragias digestivas, genitales. O no hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible de las hemorragias. O sea, la hemorragia siempre es la hemofilia no es posible curarla tan fácilmente. No hay un tratamiento de la hemofilia. O sea, por vía intravenosa, el factor antihemofílico por vía intravenosa es la coagulación que falta, ¿no? Del factor octavo o noveno. O sea, ¿qué es lo que hay que evitar para caer en hemofilia? ¿No? Nunca suministrar ácido acetil salicílico, o sea, una aspirina a un paciente con hemofilia. Graben sobre esto, es muy importante. Está totalmente contraindicado la inyección intramuscular, por ejemplo. La cobertura hemostática con factor, inclusive. Miren, por ejemplo, una hemorragia intracraneal, que es otro tipo de trastorno, es la rotura de un vaso en el interior del cráneo. Es muy delicado. O sea, por ejemplo, un cuadro de cefalia o muy intensa, náuseas y vómitos, y rigidez de la nuca, o sea, en forma brusca. Y cuando es crónico, muy delicado, lo que se produce es la disminución del nivel de conciencia que puede progresar, por ejemplo, hasta un coma, inclusive. La hemorragia intracraneal es importante. ¿Y qué es lo bueno, qué se va a producir? La destrucción del tejido cerebral, un desplazamiento de estructuras intracerebrales, un edema cerebral, hidrocefalia y hernias cerebrales también. Bueno, otro trastorno a nivel de hemorragia es la hemorragia, porque es muy importante. Hemorragia postparto. O sea, cuando se va a tener un bebé, se puede producir hemorragia postparto, después del parto. Miren, la pérdida de más de 500 mililitros de sangre después de un parto vaginal o más de 1 litro de sangre después de una cesárea, por ejemplo. O sea, en las primeras 24 horas del puerperio. Por ejemplo, se visualiza un tono por razón de la atonía uterina, traumatismo físico. Se observa un tejido placentario retenido y también trombosis o coagulopatías. Hay que utilizar, y grábenselo muy bien, sobre todo médicos,
la uterotónicos, los uterotónicos. ¿Qué tienen que utilizar para parar fácilmente la hemorragia? Por ejemplo, digamos, déjenme ver, por ejemplo, que lo decía, es la coagulopatia. Por ejemplo, la oxitocina, exactamente. La oxitocina del 20 a 40 unidades en un litro de Ringer, lactato a razón de 600 mililitros por hora. ¿eh? Oxitocina, 20-40 unidades. Es muy importante. Si no se les va, la que acaba de tener un bebé o quería tener un bebé, por así decirlo. De no funcionar lo anterior, por ejemplo, lo que les estoy mencionando, aplicar ergonovina o metilgonovina, o sea, metergil, por ejemplo, methergin. Es otra opción para salvar a la mamá y al niño, ¿no? Es 15-metilprostaglandina. 15-metilprostaglandina. O sea, también conocida por Cavoprost a 25 miligramos. Y misoprostol, por ejemplo, a 1 miligramo por vía rectal, que es un análogo de prostaglandina. Bueno, esto es muy importante, sobre todo cuando van a médicos que pueden recibir un bebé y hay una hemorragia postparto, es lo que hay que hacer. Miren, por ejemplo, en una hemorragia uterina disfuncional, es un tipo de sangramiento anormal que se presenta solo en mujeres, provenientes del endometrio y provocada por desbalances hormonales y que no guarda relación con lesiones infecciosas, o sea, embarazos o tumores. Miren, por ejemplo, cuando se presenta estrés emocional, obesidad excesiva, considerado el factor de riesgo para el tratamiento, o sea, para el trastorno. O sea, por ejemplo, para evitar la hemorragia, que como les digo, uterina disfuncional, hay que evitar la obesidad excesiva. O sea, considerado un factor de riesgo para el trastorno. O sea, no realizar, por ejemplo, ejercicios vigorosos, por ejemplo, porque se manifiesta en obesas, con hirsutismo, y otros signos de exceso de andrógenos, como el acné, por lo pronto, cambio rápido de peso, trastornos hipofisarios, por ejemplo, prolactina elevada, prolactina elevada. La regulación del desbalance hormonal puede imponerse con anticonceptivos orales, combinando estrógeno y progesterona. Es muy importante esto. Bueno, ahora, otra hemorragia que se nos presenta como trastorno es con púrpura tromboisopénica trombótica. Es una enfermedad hemorrágica microquioplática, poco frecuente. O sea, se manifiesta, por ejemplo, en moretones, por ejemplo, es esquimosis en la piel. Característicos, por ejemplo, de la enfermedad, la trombocitopenia, o sea, las plaquetas, por ejemplo. Otra hemorragia con metrorragia, hemorragias con metrorragia. Mire, lo fundamental es una investigación exhaustiva a fin de encontrar la causa, ya que la metrorragia debe considerarse síntoma grave, o sea, mientras no se demuestre lo contrario. Cualquier hemorragia vaginal procedente del útero, no asociada al ciclo menstrual por su ritmo o por la cantidad de flujo, es que hay que estar muy cuidadoso con eso. Por ejemplo, un tumor fibroide. Ante un tumor fibroide, una fibroma, le siguen con frecuencia el cáncer y erosión o ulceración en algún punto del sistema reproductivo. También puede, por ejemplo, localizarse en las trompas del falopio, presentándose en forma de inflamación aguda o crónica. También puede consistir en la infección de un quiste ovárico, una fiebre, por ejemplo, alta, debido a alguna enfermedad, como por ejemplo la gripe también. Puede dar lugar a hemorragias repentinas,
fuera de fecha. Va, vamos a regresar al corazón, hablando el sistema sanguíneo alrededor del corazón. Vamos a regresar con la hipertensión arterial. Yo quise insistir en la importancia de la hipertensión arterial. Miren, la hipertensión arterial es el aumento de la TA, o sea, la tensión arterial, a 140-90 miligramos por miligramos. 140-90 cuando una prueba es mayor a 140-90. Los síntomas que caracterizan a la tensión arterial o a la elevada, o sea, la hipertensión arterial aguda, son, por ejemplo, la ansiedad, el mareo, la fatiga y el dolor de cabeza. Si la presión arterial es grave, los síntomas que pueden presentarse son confusión, náuseas, vómitos, dolor del pecho, distorsión de la visión, o sea, visión borrosa, o visión de luces, por ejemplo, ¿no? Zumbidos en los oídos, hemorragia nasal, sudor excesivo, adormecimiento de mitad del cuerpo, mareos al levantarse, por ejemplo, o al cambiar de posición y respiración entrecortada. Son efectos de una hipertensión arterial. Son pues, lo que uno puede suponerse que implique una hipertensión arterial con nuestros síntomas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues un examen físico y análisis de cambios en la retina que indican hipertensión, por ejemplo. O sea, análisis de sangre que indiquen el funcionamiento de las glándulas tiroides y adrenales, por ejemplo. Y orina también, un electrocardiograma y rayos X del tórax. Lo anterior para saber si la hipertensión es del tipo esencial o secundaria también. Miren, hay un corazón, por ejemplo, con hipertensión arterial HTA, es, por ejemplo, el aumento de la tensión, la tensión arterial, como les digo, de 140-90. O sea, que se aumenta, además del 140 hacia arriba o más. En sí, la hipertensión es el hecho de que, por ejemplo, la sangre adquiera una presión mayor, digo, a lo normal, ¿de acuerdo? O a la deseada para mantener la salud. ¿Cuál es el detonante de todo esto? La obesidad, la sensibilidad al sodio, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida sedentario. También, exactamente. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Si la presión arterial es grave, por ejemplo, los síntomas que se puede presentar, como les digo, eso grábense. La confusión, náusea, vómito, dolor de pecho, distorsión de la visión, zumbidos de los oídos, hemorragia nasal, por ejemplo, sudor excesivo, adormecimiento de mitad del cuerpo, mareos al levantarse o a cambiar de posición y respiración entrecortada. Es muy importante. O sea, cuando se duerme la mitad del cuerpo, ahí es el problema de la tensión nerviosa, de la tensión de la sangre. Por ejemplo, un corazón con hipertensión sistólica aislada. Este trastorno se presenta, por ejemplo, cuando la presión arterial sistólica está elevada, o sea, mayor de 140, con una presión diastólica normal de 90. Eso también es muy importante. Un corazón con hipertensión renovascular, hablando de la hipertensión de la sangre, la hipertensión renovascular o también hipertensión renal, es un síndrome que consiste en una hipertensión arterial causada por la disminución del diámetro de las arterias que vascularizan los riñones, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues catéteres de angioplastía por balón, permitiendo la revascularización renal, especialmente si la estenosis es mayor a 70%.
Mire, cuando el corazón tiene hipotensión, no hipertensión, hipotensión, abajo de la presión sanguínea. La hipotensión es una tensión arterial baja, sin ningún síntoma o señales de la enfermedad. O sea, no requiere generalmente un tratamiento. No obstante, un consejo general de la forma de vida de ciertos casos, tratar la causa subyacente de la condición es necesario. O sea, las dimensiones farmacológicas se pueden indicar, por ejemplo, en pacientes con una falta de reacción apropiada a la terapia conservadora para la hipotensión ortostática. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? La palidez, mareo, náuseas, vómito, un desmayo ocasional, dolor torácico, dificultad respiratoria, palpitaciones, dolor de cabeza, por ejemplo, sensación de inestabilidad, por ejemplo, rigidez cervical, visión borrosa, vértigo inclusive. Por ejemplo, un fibro, por ejemplo, se puede presentar sí, fibrocortisone sintetizado. El mineral corticoide despliega el volumen del plasma y entonces, ¿qué pasa? Aumenta la sensibilidad de los vasos sanguíneos a la noradrenalina, o sea, los nervios compresivos así restantes pueden inducir una mejor vasoconstricción. Miren, la dosificación se debe mantener, por ejemplo, dentro del rasgo terapéutico, hasta que se releven, o sea, se disminuyen los síntomas. Los efectos secundarios potenciales hasta que se revuelven, o sea, los efectos secundarios potenciales de esta droga son hipertensión, dolor de cabeza, hipocalcemia, e insuficiencia cardíaca congestivo supino. El midodrine, vasopresor, es efectivo en tratar de la hipotensión ortostática, neurogénica. Aumenta la presión arterial, reduce el mareo y aumenta el tiempo derecho y lo recorre. O sea, los efectos secundarios, por ejemplo, principales, pueden ser hipertensión supina, zumbando la sensación en el cuero cabelludo y los Gospomer. Es otra sección. Por ejemplo, miren, otro trastorno, recordar, un corazón con hipotensión ortostática. Otra, hipotensión ortostática. ¿Qué pasa con eso? Es la caída de la presión arterial sanguínea. O sea, una persona, por ejemplo, haya estado de pie durante un tiempo prolongado o cuando se pone de pie después de haber estado sentada o acostada, surge una hemorragia, diarrea, vómitos abundantes, o sea, la ingesta de alcohol, por ejemplo, el embarazo, o sea, pacientes, por ejemplo, muy altos. Miren, hay tantos trastornos en todos lados, pero por ejemplo en el corazón, básicamente vamos a tratar de explayarme más con la hipotensión, porque es muy, muy importante. Miren, en medicina, la hipotensión hace referencia a una condición anormal en la que la presión sanguínea de una persona es mucho más baja de lo usual, lo que puede provocar síntomas, por ejemplo, como vértigo o mareo. La presión arterial baja o hipotensión ocurre cuando la presión arterial y durante y después de cada latido cardíaco es mucho más baja de lo usual, lo cual significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Eso es muy delicado. Pueden ustedes manifestar una visión borrosa, confusión, vértigo, desmayo, o sea, un síncope, mareo, somnolencia, debilidad, por ejemplo, ¿no? También pueden manifestar heces oscuras o de color marrón, un mareo, un dolor torácico del tórax, vértigo o mareo, como les digo, y desmayos
Fiebre, por ejemplo, inclusive superior a 38 grados. Eso también. Por ejemplo, también latidos cardíacos irregulares, dificultades respiratorias, igualmente con flema, inclusive, incapacidad para comer o beber, diarrea o vómitos prolongados. Miren, la presión baja puede producirse por ejemplo, por alcohol, ansiolíticos también, incapacidad para comer o beber, diarreas o vómitos prolongados, como les digo. O sea, les digo, alcohol, ansiolíticos, ciertos, por ejemplo, antidepresivos. Después de la presión puede producirse, ¿no? Entre ellos los que se utiliza, por ejemplo, para tratar la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria. O sea, son medicamentos utilizados para cirugía, básicamente. O sea, analgésicos, por supuesto. Miren, otras causas que se pueda presentar es la diabetes avanzada, anafilaxia, por ejemplo, una respuesta alérgica potencialmente mortal. Cambios en el ritmo cardíaco, por ejemplo, las arritmias que ya les mencioné, deshidratación, desmayo, ataque cardíaco, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, shock ocasionado por infección grave, un accidente cerebrovascular, anafilaxia, hemorragia o ataque cardíaco. Miren, los que tienen que hacerse pruebas analíticas, por ejemplo, del metabolismo básico, hemocultivos para verificar la presencia de infecciones, o sea, conteo sanguíneo completo, incluyendo fórmula leucocitaria. Tienen que hacer análisis de orina, radiografía del abdomen, por ejemplo, y radiografía del tórax. Es lo que yo les puedo sugerir. Por ejemplo, otro trastorno, una hemorragia en epitaxis, cuando surge una hemorragia en epitaxis. La hemorragia con origen en las fosas nasales, trastorno de la coagulación o en pacientes que toman anticoagulantes, o sea, como la heparina o antigregantes como aspirina. O sea, inclinar la cabeza del enfermo hacia adelante o indicarle que él mismo se presione fuertemente su nariz con dos dedos durante 5 minutos, cronometrados. Sondas de 1 o 2 malones que se introducen a través de una fosa nasal. O en caso extremo, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico que consigue la embolización, o sea, del vaso sangrante. Eso es importante. Mire, por ejemplo, la hemorragia de hemostasia, es otra cosa. Es un conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. ¿eh? En otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. Miren, cuando el proceso de coagulación se altera, suelen aparecer, por ejemplo, hemorragias tardías, muchas veces en forma de hematomas, o sea, colecciones de sangre en músculos o articulaciones. Miren, las hemorragias en términos generales, las hemorragias, por ejemplo, espontáneas, pueden deberse a problemas en el tracto gastrointestinal o urogenital. O sea, la hemorragia subaracnoidea es un volcado de sangre en el espacio subaracoideo, donde normalmente circula el líquido cefalorraquídeo. O cuando una hemorragia, por ejemplo, intracraneal se extiende hasta dicho espacio. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? La cefalia, o el dolor de cabeza, que es el síntoma más frecuente. Se describe como el inicio brusco e intenso e inusual. Puede también ser referida como nucalgia y fotofobia, por ejemplo. Frecuentemente se acompaña de náuseas y vómito. Mire, en primer grado, hay diferentes grados. En primer grado es la ausencia de síntomas. O sea, cefalia leve
o rigidez nunca leve. En un grado 2 se va a presentar la cefalia moderada o grave. También se puede, no sé, presentar rigidez de nuca, paresia de pares craneales. O sea, en el grado 3, obnubilación, confusión, leve, déficit motor, por ejemplo. Ya en un grado 4, en un grado 4, se va a presentar el estupor, hemiparesia moderada a grave, rigidez de celebración temprana o trastornos neurovegetativos. Ya si llegamos al grado 5, es posible que se presente un coma, una rigidez una rigidez de descerebración. Entonces hay que aprovechar, cuando hay unos síntomas parecidos, hay que acudir al médico inmediatamente. Mire, una hemorragia subaracnoidea, ¿de qué se trata esto? Es un volcado de sangre en el espacio subaracnoide, donde normalmente circula el líquido el cefalorraquídeo, el SR, o una hemorragia intracraneal se extiende hasta dicho espacio. ¿Qué es lo que produce esto? O sea, ¿por qué llegamos a esto? Este tipo de trastorno. Porque el tabaquismo, por ejemplo, fumar tabacos, por la hipertensión, deficiencia de estrógeno también, por hipertensión, por deficiencia de estrógenos, arterial, una malformación arterial, de arteriovenosas, por ejemplo. Una extensión de un sangrado intraparenquitamatoso, o sea, hemorragia tumoral, aneurismas micóticos también, disección de arterias intracraneales, alteración de la coagulación. También vamos a hacerlo así, vamos a ser muy realista, el abuso de drogas, por ejemplo, la cocaína, los aneurismas medulares, por ejemplo, otra es la vasculitis del sistema nervioso central. Mire, el objetivo final del tratamiento es la exclusión del saco aneurismático de la circulación cerebral, conservando la arteria que le dio origen. O sea, la cirugía ha sido el pilar del tratamiento de los aneurismas intracraneados. Sin embargo, las técnicas endovasculares están tomando cada día más importancia. Hay que estar muy atentos para eso, todos los que están estudiando medicina, ¿no? Bueno, el corazón, por ejemplo, vamos a terminar con eso porque ya no quiero utilizar, o sea, seguir insistir con lo mismo, ¿no? O sea, un corazón con hipertensión arterial, porque es muy grave. Perdón que sea yo repetitivo con esto. O sea, la enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo en las cifras de la presión sanguínea en las arterias. La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas. Hay muchos muertos por esto, por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud pública, especialmente porque en los países desarrollados, afectados a cerca de 1.000 millones de personas a nivel mundial. ¿Cuáles son los detonantes? ¿Qué es lo que produce una hipertensión arterial? Escuchen, la obesidad, el consumo de alcohol, el tamaño de la familia, circunstancias de hacinamiento y las profesiones estresantes que vivan ustedes en estrés total, completamente. O sea, se ha notado que en las sociedades, por ejemplo, económicamente prósperas, estos factores aumentan la incidencia de hipertensión con la edad. O sea, al aumentar la ingesta de sal, también aumenta la presión osmótica sanguínea, o sea, bajen a la sal sanguínea al retenerse el agua, porque la sal retiene el agua, entonces aumenta la presión sanguínea. Entonces hay que bajarle la sal para evitar una hipertensión arterial. Pero ya no voy a decir porque sí, bueno,
La hipertensión arterial, hay muchos hipertensos. Y luego no se sabe. Y luego no sabemos por qué me siento más si estás hipertenso, ¿no? Bueno, vamos a cambiar otra cosa. Vamos a lo que, ¿qué significa, por ejemplo, la intoxicación digital? Intoxicación digitálica en el corazón. Una intoxicación digitálica en el corazón. Bueno, los medicamentos recetados a ciertos pacientes del corazón, o sea, normalmente por el medicamento digoxina, y les va a producir una confusión. Cuando digan, bueno, tengo intoxicación digitálica, ¿cuáles son mis manifestaciones? Una confusión, pulso irregular, inapetencia, náusea, vómito y diarrea. También se va a poder detectar palpitaciones, cambios visuales, por ejemplo. No es muy usual, pero sí hay cambios visuales. Puntos ciegos en la visión, una visión borrosa, cambios en la percepción del color, por ejemplo, halos o anillos de luz alrededor de los objetos, por ejemplo, percibir luces o manchas brillantes. O sea, los síntomas adicionales que pueden estar asociados con esta enfermedad son, escúchenlo bien, disminución del estado de conciencia, disminución de la diuresis, o sea, también disminución del estado de conciencia, dificultad para respirar, por ejemplo, estando acostado, micción excesiva durante la noche, o sea, hacer el baño en la noche muchas veces, inflamación general, la frecuencia cardíaca puede ser rápida o lenta y puede ser irregular también. Eso es lo que yo les decía de las reacciones del corazón. Miren, esto que acabo de decirles, la intoxicación digitálica, es una emergencia. Si es necesario, administre, por ejemplo, respiración artificial, o sea, carbón activado, una sonda a través de la boca hasta el estómago para vaciar este último, o sea, hacer un lavado gástrico. Es lo que hay que hacer, un lavado gástrico, porque pues, es una intoxicación digitálica, es una intoxicación y está afectado al estómago. Bueno, ok. Por ejemplo, mire, lo que pasa con la intoxicación digitálica, yo debo insistir porque es muy delicado. Los digitales son, por ejemplo, medicamentos. Voy a profundizar esto porque para que sepan de qué se trata. ¿Qué es lo digitálico? ¿Qué es eso? O sea, los digitálicos son medicamentos recetados a ciertos pacientes del corazón. La intoxicación digitálica es una complicación de tratamiento digitálico. Les voy a repetir lo que van a sentir si tienen ese problema, porque van a sentir su confusión, pulso irregular, inapetencia, náuseas, vómitos y diarrea, palpitaciones, cambios visuales, puntos ciegos de la visión borrosa. Les voy a repetirlo, cambios en la percepción del color, por ejemplo. Es muy importante todo esto. ¿Qué hay que hacer con esto? Una creatinina, por ejemplo, que ayuda a hacer una creatinina para ayudar a evaluar el funcionamiento renal. Hay que buscar la manera de que esté funcionando bien renalmente. Hay que tratar de captar rápido los niveles de digoxina o perdón, el primero es digitoxina, exacto, dos cosas, digoxina o digitoxina. También deben hacer una prueba del nivel de potasio, por ejemplo, el nivel de magnesio que tienen en su cuerpo. O sea, en un momento dado hay que utilizar una respiración artificial, porque las arritmias deben tratarse según el tipo de estas que se desarrollan, ¿no? O sea, como yo les decía, un carbón activado, una sonda, por ejemplo, a través de la boca hasta el estómago. Eso es muy importante para vaciar este último, ¿no? O sea, un lavado gástrico. Ya le voy a parar ahí
la intoxicación digitálica. Mire, hay otro trastorno que se llama linfadenopatías. Es una anormalidad en el tamaño, consistencia o número de los nódulos linfáticos. ¿Cuál es la hematología? La hematológica. ¿Cuáles son las repercusiones en su corazón? En su cuerpo, por ejemplo. Cuando tienen fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, por ejemplo, pérdida de peso o asintomático también puede ser. O sea, otro de las cosas que pueden aparecer en su cuerpo es la adenopatías periféricas en biopsia. Si se hace una biopsia, adenopatías periféricas en biopsia del nódulo o un territorio ganglionar, supraclavicular, axilar o inguinal. Ahora, por ejemplo, cuando hay problema de un problema bacterial, por ejemplo, o sea, una infección estreptocócica, una infección amigdalar más frecuente, si ustedes, por ejemplo, tienen fiebre constante, escalofríos, odinofagias, exudados amigdalares, adenopatías submandibulares y laterocervicales, inmediatamente al médico. Yo le estoy sugiriendo algunas, digamos, posturas y sobre todo informes de lo que les puede suceder, entonces para que no se conformen, no quieran curarse con un tecito y una aspirina, no, para nada. Miren, hay otro trastorno que se llama un síndrome de Richter, es acerca de los linfáticos. Es el síndrome de Richter. Bueno, es la transformación de un linfoma de células grandes y ha sido documentada y reconocida durante muchas décadas. Aunque en general dicho cambio acontece en órganos linfáticos tales como ganglios o vaso, y el paciente presenta masas adenopáticas de rápido crecimiento. En algunos casos, la transformación acontece puramente en sangre periférica o en la médula ósea. Hay que acudir al médico para primero identificar que se trata de un síndrome de Richter, ¿no? Mire, por ejemplo, hay nodos linfáticos intestinales con linfagiectasia. Linfagiectasia. Así es, es linfáticos, o sea, nodos linfáticos intestinales. Miren, ¿en qué se caracteriza esto? Se caracteriza por la dilatación de los linfáticos intestinales, comportándose como una estereopatía perdedora de proteínas. Por ejemplo, un caso y síntomas alrededor de esto es un edema blando de fácil Godet en miembros inferiores y llegaba hasta la raíz de los muslos o incluía escroto. O sea, las mucosas eran normocoloreadas, por ejemplo. El examen respiratorio evidenció, en este caso, evidenció una disminución del murmullo vesicular en la base pulmonar izquierda, por supuesto, ¿no? Mientras que el abdomen era globuloso y distendido, difusamente doloroso a la palpación y no existiendo, por ejemplo, visceromegalia. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué se les puede recetar como medicamentos? La prednisona, la tetraciclina, por ejemplo, la albúmina y dieta también, por favor. Bueno, ok. Vámonos con una vez hablaba yo sobre la presión arterial baja. Bueno, les voy a insistir en esto. ¿De qué se trata la presión arterial baja? Porque hay muchas veces que se les baja la presión y no saben qué hacer, o hipotensión que se llama. Mire, ocurre cuando la presión arterial durante y después de cada latido cardíaco es mucho más baja de lo usual, lo cual significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben
suficientemente sangre. ¿A qué se debe esto? O sea, ya le había dicho, pues, de la presión arterial baja, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué hay que evitar para que no tengamos presión arterial baja? Pues evitar el alcohol, por ejemplo, número uno. Alcohol, los ansiolíticos, por ejemplo, ciertos antidepresivos, inclusive, diuréticos, hay que evitarlo también. También evitar, por ejemplo, medicamentos para el corazón, por ejemplo, ¿no? O sea, entre ellos los que se utilizan para tratar la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria. Muy, muy importante. Porque si ustedes tienen hipertensos o hipotensos, pues no van a tomar algo para que se les suban, más bien para que le baje todavía más. Otras causas de presión arterial baja incluyen las siguientes, por ejemplo, la diabetes avanzada, anafilaxia, o sea, es una respuesta alérgica potencialmente mortal, anafilaxia, cambios en el ritmo cardíaco, o sea, las arritmias, la deshidratación también hay que evitarla, los desmayos, un ataque cardíaco, una insuficiencia cardíaca también. Pero ¿qué otra cosa? Pues el shock, por ejemplo. Hay que evitar el shock. ¿Cómo se va a poder evitar el shock? O sea, cuando se produce el shock, cuando está ocasionado, por ejemplo, por una infección grave, es un accidente cerebrovascular, anafilaxia, ese es el shock, la hemorragia o el ataque cardíaco. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué debemos, como doctores, digamos, decirle al enfermo qué es lo que debe hacer? Entonces, lo que tiene que hacer, medicamentos, por ejemplo, algo que pueda realmente evitar que el latido cardíaco por ejemplo, los sistemas delicados. Vámonos a los sistemas delicados. O sea, cuando tienen ustedes heces oscuras o de color marrón, dolor torácico, vértigo, mareo, desmayos, fiebre superior a 38, grábenselo eso. Cuando tienen latidos cardíacos irregulares, la dificultad respiratoria también. Lo que tienen que hacer pruebas, ustedes médicos y ustedes deben exigirlas como pacientes, pruebas analíticas del metabolismo básico, hemocultivos para verificar la presencia de infección, un conteo sanguíneo completo, eso sí, incluyendo fórmula leucocitaria. Además, un análisis de orina, complementariamente radiografía del abdomen, radiografía del tórax. Pero digo, si entraron una calavera tremenda, pues hay que aplicarles inmediatamente fludorcortisona. Grábenselo también. Hay algo grave ahí, inmediatamente la fludrocortisona, cuando sea grave, ¿no? En problemas de sangre, por ejemplo, hay una sangre con hipoprotominemia. Ese es un problema de la sangre. Es un problema de coagulación de la sangre, causado por la falta de una sustancia, la protombina, que se necesita para que la sangre coagule. El sangrado del cordón umbilical al navel, por ejemplo, un sangrado nasal, un sangrado menstrual anormal, un sangrado anormal después del parto también, sangrado, no sé, después de un traumatismo, sangrados después de una cirugía, o sea, hematomas, surgen hematomas. O sea, ¿qué hay que pasar? Por ejemplo, un plasma fresco o congelado o concentrados de factores coagulantes en la sangre. Eso debe tenerlo muy, muy atentos. El tiempo de protombina prolongado, tiempo parcial de la tromboplastina más prolongado, o sea, un análisis del factor 2, por ejemplo, que muestre actividad más baja. En sangrados fuertes, una vitamina caergona. En sangrados fuertes, una vitamina caergona.
Grábenselo también. Por ejemplo, problemas con la sangre. Sangre con hipermetionemia. Sangre con hipermetionemia. ¿Y esto de qué se trata esto? ¿No? Es un aumento de la tasa sanguínea de metionina en lactantes, por ejemplo. ¿Qué es lo que produce? Una somnolencia progresiva, un olor especial en la orina, del sudor y del aliento, que recuerda el olor del pescado o de la mantequilla rancia. O sea, una tendencia a las hemorragias o a la hipoglucemia. Miren, la verdad se los voy a ser honesto. O sea, la muerte sobreviene en los primeros meses de la vida por infección intercurrente. Intercurrente. La muerte sobreviene en los primeros meses de vida. O sea, hay que tener cuidado con los pequeños, ¿no? Miren, hay una sangre en cuanto a la circulación de la isquemia, es muy importante. La circulación de la isquemia, o sea, la detención o disminución de la circulación de la sangre, digo, a través de las arterias, o sea, de una determinada zona, cuando se comporta un estado de sufrimiento celular, por ejemplo, por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada. Por ejemplo, un estrés celular causado por la disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo y consecuentemente disminución del aporte del oxígeno, o sea, la hipoxia, por ejemplo, de nutrientes y la eliminación de productos del metabolismo de un tejido biológico. O sea, ¿qué es lo que produce esto? O sea, díganme, ustedes me dirían, pero ¿qué es lo que produce esto? Por favor, para evitarlo. Número uno, no fumen. Tabaquismo. Eliminen el tabaquismo. El tabaco es mortífero el tabaquismo. También eviten el consumo de drogas. No consuman drogas como la cocaína. La hipertensión, arteriosclerosis, diabetes arterial, arteriosclerosis o diabetes, isquemia cerebral vascular, infarto lacunar en pacientes con hipertensión vascular, eviten infartos dependientes de las carótidas por mecanismos hemodinámicos, embolias cerebrales de origen cardíaco. Pues evítenlo eso. Miren, la disminución del aporte sanguíneo arterial que se produce de manera progresiva y gradual puede afectar a extremidades superiores o inferiores, pero con mucha más frecuencia a las inferiores. O sea, olvídense del tabaco, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de la fibrinolisis? La sangre con fibrinolisis. Esto quiere decir una degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos. ¿Cómo? Pues hay que buscar descender la presión parcial de oxígeno en sangre o las infecciones bacterianas. Hay que evitar el descenso de la presión parcial y las infecciones bacterianas para no tener una sangre con fibrinolisis. Por ejemplo, hiperuricemia, sangre con hiperuricemia. Es el aumento de la concentración del ácido úrico en sangre. Esto no tienes, es asintomático, no tiene sensaciones, pero suele acabar desencadenando la gota en la gota aguda o crónica al depositarse en las articulaciones. ¿Cómo se va a manifestar? Con dolor articular, inflamación, impotencia funcional. Inmediatamente yo les recetaría alopurinol, alopurinol, alopurinol. Si tienes sangre con hiperuricemia. Bueno, vamos a terminar este capítulo 17 el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, sobre todo escucharme. Tantas cosas que yo repito, porque hay cosas tan delicadas que hay que estar repitiendo. ¿Por qué? Por la gravedad de los trastornos.
Les deseo lo mejor de la vida, ¿eh? Nos vemos la próxima vez, en el próximo capítulo. Esperamos que estén muy bien, que estén llenos de saludos. Y si tienen algo de enfermedad, pues lo que ya les dije, pues revíselo y ojalá que les sirva de utilidad. Entonces, hasta pronto, claro.